Bendiciones, querida familia de las naciones. Les habla una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez en su programa Leña para el Fuego. ¿Qué cosas me he encontrado en la Escritura en estos días, preparando estos temas o preparando mi corazón para estos temas? Al leer sobre Samuel, descubrí cosas maravillosas en la vida del profeta Samuel como último juez de Israel y como gobernante. Descubrí otras nada buenas en Saúl, quien fuera el primer rey de Israel. Aún en los primeros años de su reinado tenía cosas buenas que hubiésemos querido imitar alguna vez, o que él continuara en ellas para que no cayera en la desgracia en que cayó él y su casa. Después hicimos un análisis sobre la vida del salmista, profeta y rey David. En sus 40 años de reinado, la pasión que lo llenó y que lo llevó a trabajar arduamente en todos los estratos de su gobierno para poder levantarle a Dios adoración continua y preparar todo para que su hijo Salomón levantase una casa. Ese fue su deseo, levantar una casa. De todas las batallas tomó el botín de la guerra y lo preparó para la casa de Dios, y aún él guardó de sus propios tesoros una porción enorme para entregarla al fin de sus días para el levantamiento de la casa del Señor. Hoy vamos a compartir una reflexión en la vida de Salomón que yo le titularía: La bendición y el renombre de una nación es proporcional o será proporcional a la honra y al lugar que su gobernante o sus gobernantes le den a Dios. Y vámonos al texto sagrado en Segunda de Crónicas, capítulo 6, para recordar un poco la historia y ver este título en acción. Capítulo 6 y en el versículo 8 dice así la Escritura: Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, dice Salomón, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y las misericordias con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, y que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Maravilloso. Salomón construye un estrado, un lugar desde el cual él puede ser visto por el pueblo, y él tiene la intención. Recuerden ustedes que para esta dedicación del santuario habían miles de gentes que habían venido de todas partes y estaban preparados para adorar a Dios, pero este hombre hace uso de su capacidad de entendimiento y de revelación en
lo que significa la adoración y se humilla delante de Dios. No hay ninguna duda, no deja ninguna señal de duda de que él no está claro, no está consciente de lo que significa para él, lo que significó para su padre y lo que significará para su pueblo la adoración. Los demás versículos de este capítulo 6 de Segunda de Crónicas es Salomón hablando con Dios acerca de lo que le pide. Pero veamos, después que Salomón termina de orar al Señor, hace un acto de humillación público. Él está orando a su Dios, está clamando al Dios de Israel, está presentando esta verdad delante del pueblo. El pueblo lo está mirando. Los grandes, los niños, los jefes de familia, los príncipes, los levitas, todos los que le ayudan en su gobierno, los militares, los niños, los jóvenes, todos están mirando al rey, humillándose delante de Dios. Qué impresionante esto. Hoy hay muchos gobernantes que tratan más bien de ni siquiera mencionar el nombre de Dios, sea porque son ateos, sea porque no creen que existe Dios, o como una de esas fases torpes políticas de algunos que piensan que si los relacionan con Dios o con el cristianismo, con adorarlo, eso va en menoscabo de su gestión y de su nombre. Por el contrario, la Biblia le promete al que confiese el nombre del Señor una bendición muy grande. La Biblia menciona muchos casos de gobernantes que levantaron el nombre de Dios y Dios abrió el mundo para ellos. El renombre, la fama vino sobre ellos. Y este es un caso. Salomón se humilla, Salomón no teme que el pueblo sepa que él adora a Dios, que él se hinca, que él se humilla, que él se postra delante de Jehová. Y que ninguno de sus súbditos o líderes deje de saber que su pasión es la misma de su padre David, que es Dios. Y fíjese lo que dice el capítulo 7 y en el verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué experiencia debe haber sido más extraordinaria? No ocurría mucho eso. En las grandes excepciones de Dios, cuando Él se le revela a Moisés y le da el diseño de un santuario armable, desarmable, movible, cargable, que Israel iba a llevar en el desierto a través del sacerdocio y de las tribus que estaban bien entrenadas para eso. A los lugares donde llegaban, armaban en un orden específico el santuario, dejando el lugar santísimo muy preparado para que ahí colocasen el arca del pacto, de la que menciona Salomón que la había llevado a la casa de Dios, porque ahí era donde Dios descendía, se manifestaba y también demostraba su pacto con Israel. Es en esa arca donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el pote de maná, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció en el desierto, como evidencia del pacto de Dios. Ahora, cuando Moisés levanta con el sacerdocio ese tabernáculo de reunión, tabernáculo del desierto o tabernáculo de Moisés, como se le llama, la gloria de Dios desciende. Y el primer sacrificio, el que enciende el fuego, es Dios. Y luego le da la orden a Israel de mantener ese fuego en el altar, en constante manifestación. Esta es una evidencia y un llamado a mantener ese fuego en nosotros como tabernáculos vivientes, en la iglesia como núcleo, tabernáculo viviente del Señor, mantener ese fuego que Dios ha encendido en nosotros. Cuando le entregamos la vida, cuando vino a nosotros ese primer amor, esa pasión que no se apague nunca. Ahora pasan algunos siglos, David trae el arca a Sión, le hace una enramada
El tabernáculo de reunión está levantado en Gabaón, pero David no la lleva ahí. Hay una etapa previa. David construye una enramada y ahí lleva el arca del pacto y Dios desciende con su gloria. Y mientras David el rey se ve aquella manifestación visiblemente, la llama azulada de la Shekinah de Dios, de la gloria de Dios, David entrega los planos a su hijo y ahora él construye con miles de operarios, gente entrenada, gente preparada, gente consagrada. Le consagran una casa a Dios y estamos ahora en el momento específico de la dedicación. Salomón hace una oración delante del pueblo, se humilla, se postra, declara públicamente que su pasión es Dios, la misma pasión de su padre, y cuando él termina de orar, de clamar a Dios por su gente, por su pueblo, por el futuro de la nación, en una rendición total como gobernante, escúcheme, como gobernante se humilla, se postra, adora a Dios. No hay nada que detenga la gloria de Dios. Desciende el fuego de la gloria Shekinah del Señor al punto que la gloria se hace del lugar, lo llena todo, y dice que ni siquiera los sacerdotes podían entrar al santuario para ministrar porque la gloria de Dios y el fuego de Dios había llenado la casa. Y como reacción, el pueblo de Israel, todos los hijos de Israel, los grandes y los pequeños, los niños y los jóvenes y los adultos, los príncipes, los jefes de familias, los jueces y toda la gente importante se postran, siguiendo el ejemplo de su rey. Cuán importante es que los gobernantes de hoy sepan que la gente seguirá sus huellas. Algunos no ponen huellas que deben seguirse. Gracias a Dios tenemos el discernimiento para no hacer lo que algunos hacen, para no seguir sus pisadas, pero al fin y al cabo afectan al pueblo, dañan al pueblo, porque hay gente que seguirá sus falacias, sus mentiras, sus engaños. Pero cuán bueno es un buen rey, un buen presidente, un buen primer ministro, un buen gobernador, un buen alcalde, que la gente sepa que su fe está puesta en Dios, que adora y honra a Dios, porque cuando él lo haga, cuando él clame a Dios, cuando él le dé el lugar que Dios merece, entonces lo que se dará después de esto, lo que resultará después de esto, es que el pueblo se postrará e imitará sus actos y adorará al Señor. Dice que entonces el rey y todo el pueblo unánimes, unidos en adoración, sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Qué impresionante. Una vez que el rey se postra, se humilla y Dios desciende con gloria, sellando el sacrificio, sellando la dedicación del templo, sellando el esfuerzo de años de trabajar para levantarle una casa, sellando con su manifestación y su presencia en forma personal su Shekinah, su gloria manifiesta, sellando, aprobando, avalando, demostrando su gozo por la pasión que fue desbordada de David a su hijo y de su hijo al pueblo,
para levantarle una morada de adoración a Dios. Sacrifican de manera espontánea y maravillosa, como pedía la Escritura, y además de eso, junto a ellos, levitas, cantores, sacerdotes, con instrumentos de música que habían sido hechos por David mismo, como vidente trajo los diseños del cielo y metió a Israel en un ambiente de música, una atmósfera de alabanza y adoración impresionante. Y los levitas, los cantores, los principales directores de alabanza y del pueblo de Israel están adorándolo, dándole la gloria y la honra al Señor, aleluya. Y esta cantidad de gente es desde un lugar a otro, kilómetros. Impresionante la multitud que honra y adora al Señor, aleluya. Y dice que por 7 días lo hicieron, y al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar por 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. A los 7 días hicieron la dedicación, mas continuaron, y es hasta los 23 días del mes séptimo en que Salomón los envía a sus casas. Y reitero, dice el versículo 10, que los envió alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová Dios había hecho a David, a Salomón y al pueblo. Cuando un rey, cuando un gobernante se humilla y adora a Dios con toda la pasión, cuando un gobernante le da a Dios el lugar que Él merece, le da la honra que Él merece y le enseña al pueblo a honrarlo y adorarlo como solo Él merece, hay beneficios, como Israel los tuvo. Hay beneficios para el rey mismo, para el gobernante mismo, como lo tuvo David, como lo tuvo Salomón, como lo tuvieron sus descendientes. Hay renombre, porque como veremos en los próximos programas, la fama de Salomón corrió por otras naciones, solo por la casa que había hecho al Señor y por la adoración y lugar que Él le brindaba a Dios. Quiera que en Costa Rica, mi tierra, algún día, el presidente actual o los que vengan, los gobernadores que tenemos o los que vengan, los alcaldes o alcaldesas que tenemos o las que vengan, nuestros diputados o diputadas, los que tenemos, los que vengan, realmente le cedan su corazón a Dios, le cedan el lugar que solo Él merece, le den la honra que solo Él merece. Ese será el momento en donde el pueblo seguirá las huellas de estos gobernantes y tendremos grandes bendiciones, renombre entre las naciones y, por qué no decirlo, abundante prosperidad. Que Dios nos dé eso, a nosotros en Costa Rica y a ustedes en Argentina, en España, en Brasil, en Perú, en Honduras, Nicaragua, donde quiera. Que Dios nos dé gobernantes que le den el lugar y la honra debida al nombre del Señor, porque entonces ahí habrá comenzado la etapa de nuestra mayor bendición. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana a la misma hora de hoy en Leña para el Fuego.